Bueno, hoy 5 de abril del 2025 damos inicio a este segundo encuentro dentro del ciclo de entrevistas de la peste, con el objetivo de entrevistar, poder escuchar recorridos de eh, practicantes del psicoanálisis de nuestra región que tienen su trayectoria. Iniciamos el primer encuentro, fue junto a Luis G. Prigione. Este segundo encuentro tenemos el agrado de estar junto al doctor D'Angelo. Eh, para comenzar, nos gustaría un poco conocer tu recorrido, sabemos que no solo tenés tu trayectoria y tu formación en el campo psicoanalítico, sino que también cursaste tus estudios en medicina psiquiátrica. Y bueno, para dar pie, por donde Bien, elijas comenzar. bien, bien. En principio le agradezco el acercamiento de ustedes hacia San Martín y les agradezco de antemano el afecto que he recibido. Sí, yo diría mi participación en el psicoanálisis un tanto atípico. Me costó bastante separar el psiquiatra del psicoanalista, internamente, personalmente, hasta que después de un largo análisis personal, de varios años, pude contemporizar psicoanálisis por un lado, la psiquiatría por el otro. Son discursos distintos. El discurso psiquiátrico es un discurso médico, pertenece al campo de la ciencia, y de las ciencias objetivas, de la medicina básicamente. El psicoanálisis no pasa por allí. El discurso del psicoanálisis tiene que ver con Freud, tiene que ver con aquello que el mismo Freud le llamó, encontré en el terreno baldío del sinsentido, el inconsciente. Hoy podemos entender el inconsciente de otra manera, pero hace 150 años, ¿dónde encontró Freud el inconsciente? ¿Dónde lo construyó? Y en el sinsentido, ¿no? El ataque histérico, los equívocos, los actos fallidos, por allí lo fue encontrando. Por supuesto que no se pueden mezclar las cosas. Cuando uno psicoanaliza, psicoanaliza. El psiquiatra puede psicoanalizar, sí, si tiene una formación freudiana, se institucionalizó, se autorizó psicoanalista o analista en un análisis con la línea con el cual se hizo transferencia desde el principio, kleiniana, lacaniana, o lo que fuera, se está psicoanalizando. Esto no le quita al médico psiquiatra ejercer la profesión del discurso psiquiátrico, psicofarmacológico o lo que fuera. Por eso digo atípico. En algún momento me planteé, sobre todo antes de mi análisis, me planteé abandonar la psiquiatría para ser psicoanalista. Nada más que psicoanalista, que mucha gente hizo eso. Sobre todo en Córdoba. En Córdoba muchos médicos muy conocidos, psicoanalistas, abandonaron la medicina. Siguen siendo médicos, siguen siendo psiquiatras, pero para hacer nada más que psicoanálisis. No medican, no interpretan. ¿No? Entonces se puede separar y se puede contemporizar en estos discursos. Yo estudié medicina en Córdoba desde el año 65 hasta el 72. Como recién mencionaron a Luis Prigione, él también estudió psicología en Córdoba y nos recibimos juntos.
y vinimos a ejercer la profesión junto al mismo pueblo. O por lo menos intentarlo, digamos, o por lo menos construirnos como psicoanalistas, que hasta entonces lo más avanzado dentro del psicoanálisis era Melanie Klein, digamos, el psicoanálisis nuestro. Todavía Mazzotta no lo conocíamos, aunque ya estaba empezando a ejercer sus desacuerdos, y hasta ese entonces Mazzotta era analista literario, o sea, hacía análisis de obra literaria y era un paciente psiquiátrico que fue internado en una clínica psiquiátrica por problemas personales y demás, y ahí el que iba a hacer revista de sala era Pichon Rivière. Entonces Mazzotta conoce a Pichon Rivière mientras iba pasando cama por cama el grupo de médicos. Uno de esos médicos era Pichon. A partir de allí establece una relación, las dos personas sumamente inteligentes, una relación transferencial que no se cortó más. Ahí Pichon le dio los primeros apuntes no traducidos de Lacan. No pasó mucho tiempo, a los 5 años más o menos de esa experiencia, ya Mazzotta estaba estableciendo un seminario, lo escrito uno de Lacan. El avance que hizo en ese terreno fue impresionante. Esto es anecdótico, pero de esa generación vengo, digamos. Mis primeros pasos en la salud mental fue hacer la residencia de psiquiatría en el Hospital del Sauce, para el cual había que rendir. El Hospital del Sauce en esa época dependía de la Nación, del Instituto Nacional de Salud Mental. De ahí dependían los hospitales psiquiátricos de Buenos Aires y 4 o 5 del interior del país. O sea, teníamos nuestros docentes formados en Buenos Aires. ¿Sí? Esa residencia fue una residencia también atípica. El director del Hospital del Sauce de esa época había pasado a ser rector de la Universidad Nacional de Cuyo, rector de facto. ¿Sí? La dictadura lo había nombrado rector de la universidad, que era un psiquiatra, el doctor Julio Herrera. Entonces no estaba en la residencia. Por lo tanto, había terreno como para cuestionar ciertas cosas políticamente, porque él era un instrumento de una dictadura militar, un instrumento académico de una dictadura militar. Yo venía de Córdoba, una Córdoba revolucionaria. Córdoba fue revolucionaria porque en Córdoba el gobierno peronista de la década anterior había construido una gran cantidad de fábricas. Fábricas de motos, fábricas de automóviles, fábricas de aviones, fábricas de grandes motores diésel, muchísimas fábricas. Por lo tanto, la clase trabajadora, no sé si está bien llamarle clase, los trabajadores llegaban de todo el mundo y se hizo proletaria, se hizo trabajadora, con un movimiento obrero fuertísimo en defensa de los derechos ya adquiridos de la década anterior. La jubilación, los lugares de vacaciones, todo lo que se conocen como lugares de vacaciones en la Sierra de Córdoba o en Chapadmalal. Todo eso fue construido en aquella explosión de obreros, en aquella explosión cuyo centro fue Córdoba. Y
se habían separado el movimiento estudiantil del movimiento obrero después de la revolución fusiladora, se le llama libertadora, del 55, se habían separado y en esa época se unen. Coincide con grandes movimientos internacionales como el movimiento de París del 68, las calles de París, conducido por obreros, estudiantes, filósofos, ¿no? Con el movimiento de Praga, ¿no? Frente a la comunidad de Austria enfrentándose a los tanques soviéticos. Entonces, intelectuales de la época y conductores obreros unidos produjeron el Cordobazo. Las interpretaciones del Cordobazo o de la, ya corre por cuenta de aquel que conoce la experiencia, ¿no es cierto? Pero en esta Córdoba me formé como médico y la llegada al Sauce es justamente en una época donde la participación de los residentes posibilitó abrir el Hospital del Sauce. El Hospital del Sauce es un lugar cerrado con llave como una cárcel. Sí, era grande, había el ENET y el CONET tenían allí, estas son las escuelas técnicas de la época, tenían laborterapia, los pacientes normalmente entraban al Sauce y se quedaban para siempre. No estaba esto de socializar la locura, la esquizofrenia, la psicosis, mandarlo de nuevo a la familia, ¿no? Se quedaban para siempre, ¿no? Porque coincide en la época de la tercera revolución en psiquiatría, que es la aparición del psicofármaco. Recordemos, yo hice la residencia de psiquiatría 73, 74 y 75. ¿Sí? El primer psicofármaco, el diazepam y la clorpromacina, el primer antipsicótico, se creó en el 61. O sea, hacía 10 años. Entonces es una gran revolución. O sea, todo paciente excitado, delirando, sin antipsicóticos, ¿se lo pueden imaginar? ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar? Entonces hay que encerrarlo. Había que hacerle electroshock para que de alguna manera no jodiera más con su excitación psicomotriz. Además, no solamente era el excitado el que había que tratar, sino la familia que pedía por favor ser protegida. Un paciente delirando, con un delirio persecutorio dentro de la casa, muy peligroso. Entonces viene esta tercera revolución, ustedes más o menos conocen las otras dos revoluciones anteriores, donde el paciente psiquiátrico delirando, fundamentalmente esquizofrénicos y paranoicos, eran considerados endemoniados. Eso hasta la Revolución Francesa. Después aparece el periodo de hospitalización, son enfermos, hay que generar hospitales, pero se les cerraba con llave. Entonces yo llego ahí cuando se abre el Sauce. En realidad lo abrimos los residentes, los integrantes. Hubo un momento en el hospital El Sauce, todos eran jóvenes, teníamos menos de 30 años de edad. El 90% de los médicos teníamos menos de 30 años. Que eso no se había dado en épocas anteriores ni posteriores, por supuesto. No sé si fue bueno o fue malo, pero en general los residentes participábamos en política, aunque sea en políticas sanitarias, aunque sea en políticas recuperar derechos que se habían conquistado anteriormente. Esto es, qué sé yo, parece chino, pero
no se entiende muy bien, pero la década entre el 46 hasta el 55 fue una década de conquistas de derechos, ¿sí? En términos objetivos, no en términos políticos. Por ejemplo, la jubilación, un derecho. O, por ejemplo, la mujer de igual a igual en los salarios de los hombres, ¿sí? La mujer pudiendo votar, eso fue en esa década. El voto era masculino, obligatorio y secreto. ¿Sí? La mujer estaba fuera de esto. Esto se consigue en esa década. Fueron logros que aún hoy peligran. Hoy peligran, ojo. ¿Qué sucede en esa época? Freud era, mala palabra, frente a la línea que en Mendoza, la línea teórica, era más fuerte, que era la fenomenología. La fenomenología en psiquiatría, o sea, esa era la línea de Herrera, en esa época, como ya dije, el rector, la línea del doctor Vilapriño padre, la línea de Jorge Nazar, eran fenomenólogos. El fenómeno, el inconsciente no existía para ellos, sigue sin existir. Esto del inconsciente, eso es subversivo. ¿Cómo es que somos producto del inconsciente? ¿Cómo esto que la conciencia y la razón no es lo más importante? Bueno, esa línea era la que manejaba la residencia, y aquellos residentes médicos que venían con una formación distinta, de Córdoba, de Buenos Aires, veníamos con ya alguna lectura freudiana. Yo recuerdo, hace poquito estuve viendo el primer libro de Freud que me compré en segundo año de medicina. En segundo año de medicina se estudia anatomía y fisiología. Digamos, en esa época, ¿no? Nervios, músculos y funciones, no más que eso. Estaba fechado en el año 66, o sea, ya desde entonces ya había a ver quién es este, quién fue este. Por supuesto, son los tomos de Los Marrones de López Ballestero, que entró por vía España con ese prólogo tan bonito de Freud, ¿no? ¿Lo recuerdan? Siendo yo muy joven, decía Freud, quise leer Don Quijote de la Mancha en castellano y aprendí con un amigo esa bella lengua, y hoy, ya entrado en la vejez, puedo leer mi obra completa en su idioma original. Importante esto. Esto es para decir que aunque estudiaba nervios y músculos y todas las materias de la medicina, también estaba la lectura de Freud. Pero tuve, a mi entender, Ángelo, tengo una pregunta. ¿La lectura de Freud nace de vos o de la propia formación académica? Eso es lo que iba a decir ahora. Había una materia muy linda en la época, creo que sigue siendo también en la carrera de medicina, que se llama clínica médica, que es una carrera, una materia muy amplia, y que podríamos decir que sería la medicina general. En Córdoba era la materia más democrática que había. Estoy hablando de la Facultad de Medicina de Córdoba. En esa había en esa cátedra un subsector de salud mental. Y en ese subsector de salud mental se estudiaba Freud.
¿Y quiénes eran los que estudiaban Freud allí, siendo parte de la materia clínica médica que funcionaba en un hospital que se llama el Hospital de Clínicas, que sigue estando un hospital grande, un hospital de escuela, como el mismo Hospital de Clínica de Buenos Aires. Formadores de médicos, de filósofos, José Ingeniero estuvieron clínica médica en el Hospital de Clínica. Por ejemplo, también, bueno, después entramos en ese tema. Tuve suerte. En ese subsector, quien dirigía fue el subsector de salud mental, era Néstor Brownstein. ¿No ha sentido nombrar? Fue quien lleva el movimiento lacaniano a México, por ejemplo, porque fue un exilado más. El libro de Néstor Brownstein, el goce, clasificar en psiquiatría, ya desde ahí cuestionaba las clasificaciones, Néstor Brownstein. Era jovencito, hoy tiene 82, 83 años, un gran intelectual latinoamericano. También estaba allí Silvia Berman, una psicoanalista, dueña de un hospital psiquiátrico muy grande, privado, una de las primeras psicoanalistas de Córdoba. Los cordobeses siempre dicen que el psicoanálisis entró primero por Córdoba y después fue a Buenos Aires. Y con la Campa es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entra a través del doctor Barcelli, que fue el psicoanalista de mi psicoanalista, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, estuvo Gerardo Mansur por allí en ese subsector, que después fue psicoanalista de la mayor parte de nosotros, de los psicoanalistas lacanianos de Mendoza. Esto, entonces entró por allí, entró, nunca salió, sigue estando, pero después vino lo peor de la Argentina y lo peor para mi generación, que es la dictadura militar y la chupada, así le llamábamos en esa época, de la gente que militaba políticamente en organizaciones peronistas, en organizaciones de izquierda, en organizaciones centro-izquierda, en organizaciones intelectuales. En esa época fue cuando, si tiene que ir de Mendoza, el filósofo más importante, que era Arturo Roig, exilado. En esa época le ponen la bomba a Enrique Dussel, siendo ya profesor, tenía 27 años, pero ya era profesor de filosofía y letras. En esa época lo persiguen Anderek, un gran filósofo mendocino. En esa época también se va Roberto Folari, era jovencito, psicólogo, se tiene que ir. Toda esa cantidad de pensadores mendocinos de la UNCUYO se tienen que exilar y fue muy claro la interpretación que se hizo desde la sociedad civil. O sea, ya había una participación en los medios masivos de comunicación que venía de lo que se llama macartismo. El macartismo es ya una terminología muy común en ciencias políticas, viene del senador McCarthy, un senador norteamericano que tiene una gran influencia en Estados Unidos y en Latinoamérica en la época de la Guerra Fría. Todo lo que podía ser comunismo en el futuro, socialismo, distribuir un poco la riqueza, todo eso sonaba a que
había que frenarlo antes que pasara lo que pasó en la Unión Soviética en 1917 y en China en 1949. Antes que venga, entonces el macartismo ya estaba metido en los medios de comunicación en la Argentina. Subversivo, por algo vencido, rojo. España vivió una época parecida. Entonces, todo aquel, esta es mi visión, y quiero repetirla, puede no ser así, todo aquel que pensaba distinto a los postulados de la dictadura de Onganía y del sistema capitalista en Mendoza era considerado peligroso. Por lo tanto, había que liquidarlos. No parecía así al principio, pero yo, paralelamente a la residencia del Hospital del Sauce, que fue muy gratificante para mí, los 2 primeros años, el tercer año fue el 75, fue difícil el 75, la época donde un comando llamado Pío XII en Mendoza deciden matar las prostitutas de la cuarta sesión a cadenazos y lograron hacer estragos, digamos. Esto estaba adelantándose a lo que iba a suceder después. O sea, yo tenía entonces 27 años. Paralelamente a esa residencia trabajaba como médico ferroviario en mi pueblo, en Palmira. Hacíamos guardias nocturnas, porque el sueldo que recibíamos de la residencia venía de Buenos Aires un poco tarde o nunca, y no podíamos vivir con la beca. Entonces había que conseguir algún trabajito por allí como médico para terminar la residencia. Y estaba pues terminando la residencia. El Policlínico Ferroviario de Palmira era un policlínico que atendía la comunidad de Palmira de esa época. La sociedad de Palmira era ferroviaria, porque los ferrocarriles eran el centro de comunicación y transporte más importante que tenía el país. En esa época, la cantidad de líneas férreas extendidas en la Argentina eran de 35.000 kilómetros. Actualmente hay 5.000 extendidas. Eran 35.000 kilómetros. O sea, la cantidad de obreros ferroviarios eran impresionante. Impresionante. Entonces era un policlínico de 25 profesionales que no internaban allí, internaban en el Hospital Ferroviario de Mendoza. ¿Se acordarán del Hospital Ferroviario de Mendoza? Un hospital escolar importantísimo. Hoy funciona el hospital universitario. ¿Sí? Ese era el ferroviario. Entonces, justo a fines del 75, terminando la residencia, yo lo terminaba en abril del 76, ocupo el cargo de director del Policlínico Ferroviario de Palmira. Y con ganas de hacer cosas, construimos desde Palmira el primer tren sanitario de Palmira. ¿Qué era el tren sanitario? Armar un tren pequeño, con un coche consultorio, un coche comedor, un coche dormitorio, y salir con el tren a vacunar fundamentalmente a las poblaciones dispersas, que se llamaban. A toda esa cantidad de estaciones que no tenían comunicación prácticamente con las rutas ni con los pueblos, pero que habían ferroviarios trabajando. ¿Sí? En algunas poblaciones, ya les voy a decir el nombre de algunas, en algunas poblaciones hay 20 personas, 30 personas, que ni siquiera conocían un dentista, ni que habían recibido nunca una vacuna a los niños. Entonces desde Palmira decidimos ir con los compañeros de la Unión Ferroviaria,
policlínico ferroviario y con ganas de hacer cosas para la salud, para que haya un reparto de la salud. Ustedes recordarán, los ferroviarios era una obra social que tenía 350.000 habitantes, perdón, 350.000 personas, como obreros, como trabajadores, y después las familias. Todos se atendían en el Hospital Ferroviario Central, la mayoría, de Buenos Aires. Por ejemplo, uno de los médicos neurólogos era Matera, por ejemplo. Un gran neurólogo, un gran neurocirujano del mundo, ¿no? Trabajaba allí. Y podía atenderse cualquier ferroviario. Pero un ferroviario que estaba en La Paz, que no tenía ni médico ni nada, nunca había visto un médico ni se había puesto una vacuna. Entonces nosotros desde Palmira queríamos socializar un poco eso y con el apoyo del gremio salió está publicado por ahí en las redes, el primer tren, el Safari le llamaban. Un médico, un dentista, una pediatra, una farmacia dentro y los coches comedores que habíamos obtenido de aquel primer tren ferroviario que se había hecho en la época de Eva Perón, que salía de Retiro y terminaba en Roque Sáenz Peña del Chaco. Ese tren demoraba, para hacer la atención, 3 meses. Salía el tren con todo. Es como llevar la salud a los pueblitos. Entonces llegaba a la estación, se ponían una vía secundaria y ahí se atendían niños, se curaban parásitos, paludismo. Ese tren fue único en Latinoamérica. Cuando llega la revolución del 55, básicamente antiperonista, ese tren se tira y queda ahí archivado en Retiro. Nosotros logramos conseguir 2 o 3 de esos coches, los trajimos a Palmira para hacer el tren nuestro. La experiencia fue interesante. El Safari salía de Palmira, empezaba en La Paz. El próximo pueblito, siguiendo La Paz, se llamaba Cadete de Chiles, o Cadete Chileno, digamos por la tragedia del tren de los cadetes chilenos de 1917. 2 trenes se chocaron de frente y murió mucha gente. Entonces, en honor al Cadete de Chile, se le puso ese nombre a la estación. La próxima se llama Maquinista Levet. También paramos en Maquinista Levet. Era el conductor de la máquina de la tragedia. El otro se llamaba Mosmota, el otro pueblo. El otro Cazador. El otro Desaguadero. El otro Beasley o Bisley. El otro Lavaise. Entonces llegábamos hasta Justo Drac y terminaba el Safari y nos veníamos por la línea general, digamos, de San Luis. Eso lo hicimos en diciembre, lo volvimos a hacer en febrero del 70. Estoy yendo un poco del psicoanálisis, pero estoy hablando de mí. Es la idea. El tercer tren sanitario no salió nunca más. Por supuesto, salía el golpe de Estado, yo era director, entonces me llaman y me dicen, doctor, ustedes han hecho el tren sanitario de Palmira, ¿sí? Eso es comunismo. Me estoy enterando ahora, pero ¿qué tiene que ver el comunismo? Una palabra común. Viene de palabra común, de comunidad, ¿qué tiene de malo? De comuna. Mire, no me tome el pelo. Me dijo, de aquí en más, usted decide. Aceptar, emigrar o morir. Dejamos acá, váyase. Llego al policlínico, llego a mi casa y bueno, tengo estas 3 opciones. No quería continuar trabajando
donde hubiera Fuerzas Armadas en la sanidad ferroviaria. No tenía un mango para irme y se me había vencido el pasaporte. Y en ese entonces iba a sacar el pasaporte se sacaba en la Policía Federal, no como ahora que en el registro civil. O sea, estaban todos los antecedentes investigados. Por lo tanto, decido irme y por un tiempo, hasta que pude conseguir el pasaporte, me fui a trabajar a Tierra del Fuego. Una experiencia muy loca. En ese entonces Tierra del Fuego no era una provincia, era un territorio nacional. Por lo tanto, administrativamente y políticamente dependía de la Casa Rosada. Digamos que estábamos a una cuadra de la Casa Rosada. Y encima en una isla. O sea, bien aislado. La población de esa época era muy pequeña. Ushuaia tenía 5.000 habitantes y la otra ciudad, Río Grande, tenía 7.000 habitantes. Entonces, cuando estaba allá, empezamos a organizar, medio como le llamábamos semi-clandestinidad. O sea, nadie sabía dónde estábamos, los que de alguna manera éramos sospechados de hacer comunismo o de pensar así en términos sociales, en términos políticos, democráticos. Básicamente era eso, la militancia mía era en la salud. Bueno, cuando estaba allí trabajando, pensamos que tenemos que armar el servicio de salud mental de las dos ciudades. Un muy buen director tuve del Hospital Regional Ushuaia. Y cuenta esto porque es importante. Usted va a ser el jefe de salud mental de los dos pueblos. Hay un avioncito que unía Ushuaia con Río Grande de todos los días, del ADE, la línea aérea del Estado. Entonces se podía ir y venir. Son 200 kilómetros entre la punta de la isla. ¿Usted sabe, dice que es el primer psiquiatra de Tierra del Fuego? No. Bueno, usted es el primer psiquiatra que ha pisado la isla. Eso, por un lado, el gran narcisismo, ¿no? De ser el primero o el único, qué sé yo. Y después, miércoles, qué pesado esto, ¿no? Mandan un ministro de Buenos Aires, un ministro de Salud al territorio de Tierra del Fuego, cuya compañera, cuya esposa era una psicóloga lacaniana de Buenos Aires. Los lacanianos de Buenos Aires eran 20 y todos habían estado en el grupo de Oscar Mazota, que por el otro lado Mazota también se tuvo que ir en esa época. Hizo México, después se fue a Barcelona y después, bueno, hizo todo lo que hizo entre Barcelona y Madrid. Murió joven, de 49 años, de un cáncer de pulmón gravísimo, una muerte injusta para el campo freudiano. Un gran intelectual, un gran trabajador, un gran transmisor del conocimiento lacaniano. Fue la primera vez que empecé a leer con una compañera psicóloga en Ushuaia a Lacan. ¿Y qué te pareció? Me pareció que no entendí nada, absolutamente nada, como todos ustedes cuando vieron por primera vez, nada, absolutamente. Pero seducía ese no entender, porque, cuidado si entendemos mucho, lo estoy diciendo freudianamente, cuidado después de entenderlo todo. El pensamiento único va ahí, entenderlo todo es la verdad única, pero seduce. Al cabo de algunos meses conseguí
comprar el pasaporte a la Policía Federal de Río Gallegos. Pusimos ahí, no sé, me acuerdo todo lo que gané en un año para comprar el pasaporte. Y salimos, yo salí con una beca a Italia, desde el territorio, 2 años después. Esa beca era una beca para hacer hipnosis experimental en Italia. Era una excusa para salir legalmente y para salir del país. Y ya con el pasaporte en la mano, mi compañera y yo pudimos salir tranquilos. Por supuesto, no fui a hacer la beca y me fui directamente a Madrid, donde nos encontrábamos los argentinos en las calles de Madrid, como se encuentran la gente de Mendoza en la calle Florida de Buenos Aires. Todo el mundo se encuentra en la calle Florida. Bueno, no sé si ahora, pero ahora más que todo en la Santa Fe, pero todos los provincianos que van a Buenos Aires, a la calle Florida, no les ha pasado. Que por lo tanto es una calle bellísima, pero bueno, en Madrid pasaba lo mismo. Todos los argentinos que por alguna cosa nos hemos tenido que ir, que en general es alguna cosa siempre lo mismo, ¿no? Se fueron formando grupos políticos de solidaridad con la Argentina y tuve una bequita en el Hospital Provincial de Madrid y en esa asistencia, porque tenía que hacer algunas cuestiones ahí de psiquiatría infantil, encuentro un taller lacaniano donde participé en ese taller y seguí sin entender nada. O algunas cosas entendía, estos significantes, ¿no? El nombre del padre, el deseo de la madre, algunos matemas. Eso fue a mis 29 años. Cuando pude regresar, un poquito antes de la democracia, porque la cuestión grave en la Argentina fue en el año 76, 77 y 78. 79 ya no habían tantos secuestros, en el 80 se podía volver. Yo en el 81 me volví. 5 años estuviste. Y en total, desde que me fui de Palmira y volví, fueron 5 años. Me devolvieron el cargo en el Policlínico Ferroviario, volví a ser médico ferroviario, hasta que privatizaron los ferrocarriles, donde ahí, no, esto ya no es para mí. Que vino la destrucción de los ferrocarriles. Cualquier habitante de Mendoza que quería conocer Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, tomaba el Cuyano si no tenía un mango. Un pasaje a Buenos Aires que tardaba 15 horas, se hacía con la mitad de lo que valía un pasaje en el colectivo y 20 veces más barato que lo que pasaba de un pasaje en avión. O sea que toda la clase media, clase trabajadora podía ir a Buenos Aires y los ferroviarios tenían pasaje gratis. Veníamos gratis a Retiro, como quien dice voy a Luján, una cosa así. Eso posibilitó un intercambio social interesante a partir de lo que se llamó nacionalización de los ferrocarriles, que eso se dio en el año 47, pues los ferrocarriles eran ingleses al principio, y el gobierno peronista lo compró y lo nacionalizó. No le perdonaron al gobierno peronista que nacionalizara los ferrocarriles. Pero a nosotros, digamos, clase media, clase trabajadora, nos posibilitó comunicarnos, nos posibilitó estudiar en las universidades públicas. Las universidades públicas, de la reforma que hizo Irigoyen, que fue revolucionaria verdaderamente, ¿cuál fue la reforma? Y las universidades tenían un consejo donde
tenían que participar en el gobierno de las universidades, tripartito se llama, tres partes: el Estado, o sea, el rectorado, los profesores y los estudiantes. Entonces, en ese gobierno tripartito, los estudiantes hacían centro de estudiantes para llevar su candidato al consejo. Los profesores también, y el Estado ponía el rector. Así funcionó hasta la época peronista. En la época peronista siguió siendo el cogobierno tripartito, pero gratis en la universidad. Entonces ahí entramos masivamente los hijos de obreros, los hijos de clase media, para estudiar gratis, sin pagar un mango, sin aranceles. Todo esto lo digo porque no podemos ni siquiera ubicar el psicoanálisis en Freud sin tener en cuenta, digamos, un intento de cosmovisión de lo que fue el lugar donde vivimos y el lugar donde producimos y el lugar donde tenemos pacientes, estudiamos, hacemos instituciones y demás, porque si no estamos en el aire, estamos en las nubes. Este fenómeno, que significó, en el fenómeno personal mío, el regreso, con alguna formación, algún discurso lacaniano de Madrid, al llegar a Mendoza, me quedó una opción. La medicina privada, ya había terminado la residencia, había hecho algunos posgrados en Madrid, no psicoanalítica, y había que formarse freudianamente. Entonces ahí hicimos un encuentro, que al principio fue casual, con Casena, con Luz. Ese encuentro fue casual, ella en ese momento era la esposa del decano de la Facultad de Medicina, que era el doctor Muratorio Pose, y profesor de la cátedra de clínica médica. Un gran médico de Mendoza. La clínica médica de Mendoza es muy buena, tiene muy buenos clínicos comparado con otras provincias. Él fue un pionero en hacer una cátedra Muratorio Pose muy buena. Entonces este encuentro a través de Muratorio Pose y demás con Luz posibilitó, ella me dijo algo así: yo estoy viajando a París, porque tengo mi hija de menor de edad en París por cuestiones parecidas a las mías, pero ya tengo el anteproyecto de un Ateneo que se le llamó Ateneo Freudiano en Mendoza. ¿Sabían de la existencia del Ateneo? Fue el primer rejuntado para estudiar a Lacan. Ella hablaba muy bien francés y tenía todas las obras de Lacan publicadas hasta entonces, la de Massota incluida, para traducirlas. Entonces las primeras lecturas en el seminario local, el Ateneo funcionaba en la calle Sobremonte, donde creo que vive la Lucecita ahora, me parece, la hija, antes de llegar a Rodríguez. Una casa tremendamente grande, llena de libros, de cuadros y demás. Un ambiente muy intelectual, muy lindo. Fuimos allí más o menos unos 10, 12. En estos viajes de Luz a Francia, ¿saben cómo fue la cosa? La hija de Luz, que se llama Luz Feingold, la hija de Natalio Feingold, hermana de Natalio Feingold, el músico. ¿Ubican a Natalio Feingold? ¿No? Los enanitos. Ah, sí. ¿Conocen Sí. Lamento Boliviano? Sí, los enanitos Ese es Natalio verdes. Feingold, el hijo de Luz. Ella estaba en un colegio secundario, tenía 14 años, la Lucecita, y participaba en un movimiento obrero ahí, tipo la noche de los lápices, más o menos.
y los encanan a todos, la dictadura de Onganía los encana a todos, los mete presos, y la influencia un poco de Muratorio, porque don Natalio Feingold padre era constructor de edificios, un gran constructor, ¿no? Los edificios de esa época lo hacía todo Feingold. Y Nazar era otra constructora de edificios. Entonces le dicen, le damos la libertad a tu hija, a la Luz, siempre y cuando la saques del país inmediatamente. Tienes que sacar ya del país. Y así fue como sale la hija y se la llevan a Francia. Entonces Luz viajaba, y en esos viajes que hacía a París, conoce a un joven psicoanalista que era filósofo, que lo escuchó 2 o 3 veces, un genio. Se hacían las clases de Lacan en el hospital psiquiátrico, en la Salpêtrière. El hospital psiquiátrico sería el Borda nuestro, que tenía, qué sé yo, 50.000 pacientes. Que ahí también estuvo Freud. Claro, ahí estuvo Freud en la época de Charcot, claro, en el mismo lugar. Y ahí conoce a este joven. Ese joven se llama Jacques-Alain Miller. Entonces establece una amistad muy grande con Luz. Y nosotros logramos en el tercer encuentro de campo freudiano, que se hizo en Buenos Aires, los encuentros de campo freudiano, ustedes saben, ¿no? Se repiten cada 2 años, una vez en América y otra vez en Europa, ¿no? Y se vienen repitiendo. El tercero se hizo en Buenos Aires, donde fuimos la gente del Ateneo. Luis Prigioni todavía no entraba al Ateneo freudiano. Luis estaba con el grupo de la Gladys Díaz, de Chiquita Brandi, el grupo más bien lacaniano, más bien tainiano, y los lacanianos éramos los subversivos de psicoanálisis. Eran profesores de filosofía, músicos, la mayoría psicólogos o estudiantes de psicología, médicos éramos 2 nada más, y tendía a estudiar a Lacan y a transmitir lo que podíamos, pero nuestra vista estaba en institucionalizar el lacaniano, hacerlo una institución. Ya la EOL se había creado, la EOL y Lacan habían sido, o Lacan había sido expulsado de la IPA, de la institución psicoanalítica mundial, había sido expulsado, e inmediatamente crea la Escuela de Orientación Lacaniana, que lo crean los que estaban a su alrededor, su hija, el yerno, que después se casó, Jacques Miller, con Judith Lacan. Creo que murió hace 2 años, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer una escuela de transmisión freudiana paralela a la internacional freudiana, paralela a la IPA, que acá se llamaba APA, y que acá ya en Buenos Aires la dirigía alguien que había estado en Mendoza, que era el doctor Echegoyen. Echegoyen, un psicoanalista de Mendoza, bien IPA, que en una oportunidad se habían propuesto un concurso, la Facultad de Medicina, para ocupar la cátedra de psiquiatría. Se proponen 4 o 5, entre ellos estaba Herrera y Echegoyen, el psicoanalista de la IPA. Gana Echegoyen, un intelectual impresionante, pero el doctor Herrera hace una denuncia en la fiscalía de que Echegoyen se había robado una máquina de escribir
del Hospital El Sauce. Por lo tanto, tenía un proceso de investigación y alguien con un proceso no puede ocupar una cátedra en la universidad. Eso le impidió a Echegoyen ser profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Estas cosas ahora son muy comunes, pero en esa época fue extraña la cosa. No quiero irme demasiado, pero tampoco quiero dejar de decir las cosas que me parecen que están relacionadas. Ese Ateneo duró aproximadamente 10 años. En el tercer encuentro, que se abre en Buenos Aires, de campo freudiano, los docentes que vinieron a su exposición, en un encuentro importante de, no sé, 1.800 personas, una cosa así, todos con el deseo de saber de qué se trata, qué es esto del discurso lacaniano, qué es esto de meter las matemáticas, la óptica, la lingüística en el psicoanálisis. Los primeros que entraron ahí fueron los lingüistas. El primero que llamó Lacan fue a Saussure, y Hippolyte, ¿no? Empezar a meter filósofos. ¿Qué es esto? El grupo psicoanalítico era cerradísimo, cerradísimo. Había que ser médico, había que analizarse 50 minutos por sesión, los 50 minutos de un timbre había que irse. Eso es el psicoanálisis de la época. Bien kleiniano, bien fascista, digamos así, por poner un nombre común y entendible. Y Luz logra que trajéramos a Jacques Calel-Miller a Mendoza. Entonces, 2 días después del tercer encuentro, Jacques Calel-Miller da una conferencia importante en Mendoza, una conferencia que se llamó ¿Cómo se analiza hoy? Que fue la primera vez que puso un título con pregunta, y que es el mundo lacaniano, pasa por la pregunta, no pasa por la certeza, ¿no es cierto? El preguntarse eso es lo que posibilita el crecimiento y la incorporación de nuevos conocimientos. Esa institución tiene un primer cimbronazo. No estoy tan seguro, pero creo que fueron como 10 años después de la formación, y no se logra institucionalizar. Habían ciertos requisitos para ser una institución aceptada por la OEL y dirigida académicamente desde la OEL. Entonces ahí se genera, con mucha inexperiencia de parte nuestra, la confusión entre lo que es, esto por Miller, ¿no? Miller, él dirigía, establecía, controlaba la propiedad lacaniana del psicoanálisis. Protegía, entonces muchos jóvenes, yo en ese entonces era muy joven, decíamos, ¿no? un amo más. Un amo más. ¿No? Tenía que ser más libre, tenía que ser más abierto. ¿no? Un cisma, no fuimos. Del Ateneo se fue Eduardo Caflata, se fue la Graciela Alanís, se fue, me fui yo, se fue la Gladys Díaz, que había entrado el año anterior. Después la Gladys metió a Lacan en la Concagua, así como un tractor empujando, ¿no? Increíble lo que hizo con la Concagua.
tocó todas las cátedras con Lacan, así desordenadamente, pero produjo su efecto importante. Inmediatamente al dividirse el Ateneo se forma Luz, Coti Beneite, y algunos psicoanalistas más jóvenes, la CEP. Entonces la hacen un poco más grande, donde se cuestionó porque le dieron más importancia al territorio que a Lacan, que era una asociación cuyana, no una asociación psicoanalítica, sino cuyana. Primero es cuyana que se... Claro, eran diferencias mínimas, pero que de alguna manera eso dividió bastante las cosas. Cuando empezó la actividad del Ateneo Freudiano de Mendoza, nos encontramos con el problema más grave: cómo conseguir psicoanalistas lacanianos. No había ninguno. Podíamos en potencia ser algunos de nosotros, pero en potencia. ¿No te considerabas? ¿Cómo? ¿No te considerabas en ese momento? No, había que pasar por la experiencia psicoanalítica. Es fundamental. Si no tenés psicoanálisis, por más que estés en una institución, no podés psicoanalizar, digamos, éticamente, ¿no? Entonces decidimos hablar con un psicoanalista mendocino que era profesor de psicopatología en Buenos Aires, en psicología, que se llamaba, bueno, ya me voy a acordar, no muy conocido, y él dice, no, pues psicoanálisis cara a cara, persona a persona. Bueno, no vino Mendoza a psicoanalizarlo. Mazuca, Buenos Aires. Mazuca. Yo viajaba regularmente familiarmente a Córdoba, porque mis dos hijos que nacieron aquí, ya cuando regresamos, tenían los abuelos en Córdoba. Entonces viajaba una vez por mes. Córdoba era ahí cuando empecé a buscar la motoneta, cuando viajaba más seguido. Y en uno de esos encuentros en Córdoba, encuentro a Gerardo Mansur, que ya tenía la cátedra de psicopatología y que él había sido psicoanalizado en Córdoba por un psicoanalista que venía de Uruguay, en la era de Mazota. Era un psiquiatra que se llamaba Branchelli, salía de Montevideo, analizaba lacanianamente en Buenos Aires y de ahí se iba a Córdoba. Y eso lo hacía todos los meses. Entonces, cuando cuenta esta experiencia, y Mansur siendo analizado por Branchelli, digo, ¿por qué no podemos hacer la experiencia en Mendoza? Entonces se lo propongo ahí en un encuentro ahí, en el barrio. Además, Mansur vivía en el mismo barrio donde donde yo había vivido cuando era estudiante de medicina, y donde vivían los padres, los abuelos de mis hijos. Entonces fue rápido la conexión, y en abril del 85 empieza a viajar a Mendoza, el primer psicoanalista, que a su vez había Gerardo Mansur y su esposa, Teresita Martínez, de Mansur. Habían formado, pertenecía a un grupo donde había estado en Córdoba la primera analista americana analizada por Lacan, que era cordobesa, que es la negrita Suárez, le llamábamos en ese entonces en Córdoba, Estela Solano.
Estela Solano, que se habían ido a trabajar a París y había sido psicoanalizada por Lacan. Hay otra psicoanalista en Mendoza también en París, que es la Dalila Kaplan, que ya cuando llegó allá se había muerto Lacan, pero la intención era esa. Esta chica era amiga de Gerardo Mansur y habían estado en un taller juntos. En Córdoba se había formado el Ateneo Psicoanalítico de Córdoba, que fue la primera institución lacaniana del país. Antes que Mazota, entonces los cordobeses se sienten los dueños de Lacan, no solamente del psicoanálisis, sino de Lacan, que fueron los primeros. Interesante ese grupo. Todos eran docentes de la Facultad de Psicología. O sea, había un acercamiento del mundo freudiano o freudo-lacaniano a lugares académicos. Porque hasta entonces era psicoanálisis de afuera, no tiene nada que ver con la academia, no tiene nada que ver. Bueno, hoy tiene que ver en un aspecto, por lo menos en el aspecto del conocimiento. No se piensa así ahora. Entonces, Mansur viaja durante 9 años de Córdoba a psicoanalizarlos a nosotros Mendoza. Con la esposa supervisábamos. Y los que se analizaban con Teresita supervisaban con Gerardo. Todo esto se hizo primero en el colegio de psicólogos, porque no teníamos un mango y no teníamos local. El colegio de psicólogos de la calle San Juan. Y después en el Hotel Vecchio Roma. Y ahí estuvimos 9 años alquilando una vez por mes 3 habitaciones. Una para los psicoanalistas y 2 que servían de consultorio. Y lo pagábamos nosotros, el Ateneo lo pagaba eso. Y ahí egresaron, de ahí salieron con fin de análisis, como se llama. Es el 90% de los psicoanalistas que hoy andamos por allí, analizados con Mansur. En Córdoba se había fundado paralelamente, después de que se desarma el Ateneo Psicoanalítico de Córdoba, la escuela de campo freudiano para la formación permanente. Entonces ya meter el gerundio ahí, meter el permanente, y como docente los franceses, le dio fuerza a Córdoba y a la escuela lacaniana argentina, que pasa a ser la segunda en el mundo, digamos, la primera después de París. Y entonces, los psicoanalizados en Mendoza, o los nuevos que iban entrando, empezamos a viajar a Córdoba una vez por mes a la escuela para la formación permanente de campo freudiano. Eso hasta, ¿no han visto ustedes los apuntes de eso? Creo que algunos pueden ¿No? haber circulado por ahí. ¿Y por qué 9 años de análisis? No, eso fue porque ellos dejaron de venir. Ah, Entonces, los que no habíamos terminado el análisis en Mendoza, viajábamos a Córdoba, aprovechando que hacíamos los seminarios para terminar nuestros análisis allá, que en realidad fue de promedio 11 años. O sea, cuando nos juntamos los psicoanalistas de esa época, decimos, mi psicoanálisis son 3 casas. Yo podría haber comprado un departamento. Yo podría haber dado vuelta al mundo. Mierda, tanto vale un psicoanálisis. Ahí ya te habías como separado el discurso médico psiquiátrico del que estabas Sí, ahí naufragando. Sí, fue en esa época
me sirvió mucho la experiencia de mi psicoanalista, que había sido psicoanalizado por un médico psiquiatra lacaniano, el uruguayo, y que ese médico psiquiatra mete en la idea de los discursos, de las diferencias de los discursos. El discurso psicoanalítico, hoy lo sabemos, es un discurso del inconsciente, y es el discurso del no saber. Y el discurso médico es un discurso del saber. El médico sabe, si tenés fiebre y dolor en la fosa ilíaca derecha, que es un apendicitis, lo sabe, hay un saber previo. En el discurso psicoanalítico no sabemos. ¿Cómo cambió tu escucha? Totalmente, ¿no? Yo ahora hago las dos cosas, ¿sí? Sí, sin ningún problema, porque lo mezclo, como siempre. Paciente derivado, paciente... Pero tenés que cambiar vos primero, adentro. No, es el discurso, la escucha es la misma. Escuchar con los mismos oídos y el que escucha es el mismo sujeto. Pero un sujeto psicoanalizado no es un sujeto sin psicoanalizar. Te darás cuenta que está la diferencia. Pero esto pasa a todos. Cuando uno, llamémosle en términos teóricos, atraviesa el fantasma y vuelve el síntoma, pero el síntoma ya no te paraliza, el síntoma ya no, ya convivís con el síntoma, no los síntomas son de la medicina. Me explico, hacer la travesía del fantasma es fácil, no es un escollo, pero hay que atravesarlo. Y con respecto a la formación freudiana, yo seguí conectado con Córdoba cuando me separé de los psicoanalistas de acá, conectado por distintas razones. En el transcurso de este tiempo, con muy buena relación ya personal con mi ex psicoanalista, hasta que irrumpe con un cáncer de colédoco y se muere joven. A los 60 años muere Mansur. Joven para nosotros, un adulto, pero de cualquier forma murió tempranamente. Ellos se formaron varias escuelas, así como el foro de acá. El coro es un desprendimiento de la SEP y la incorporación de una nueva lectura de Lacan, que eso se produce desde Buenos Aires. La nueva lectura de Lacan, o sea, es lo que podríamos llamar el último Lacan. El último Lacan, no el Lacan de los cuatro conceptos, no el Lacan de la psicosis, que son seminarios que enseñan mucho. Enseñanza necesaria para tener una estructura mental lacaniana. Y por el otro lado, la concepción al cual adhiero es que el psicoanálisis es una técnica psicoterapéutica, es quien inventa esta técnica, es Freud, pero es mucho más que una técnica. Es una concepción del ser humano, es una concepción del hombre, se decía antes. La concepción del ser humano, una concepción que es pasar del sujeto cartesiano al sujeto del inconsciente, o sea, el sujeto freudiano. Ese pasaje ustedes lo están viviendo ahora. O sea, es fácil, el sujeto del inconsciente, ¿quién habla ahí? O sea, somos hablados, es fácil entenderlo, pero en esa época no era muy fácil. Entonces, adhiero a esa concepción, mis contactos más profesionales y psicoanalíticamente hablando siguen siendo Córdoba, una Córdoba que ya socialmente, políticamente distinta, muy distinta,
a la Córdoba donde yo me formé como médico y donde podría decir, hay una canción, creo que es de un cordobés, el Chango Rodríguez, Córdoba que me dio la luz. Eh, Creo que es la luz, me lo dio Córdoba, es lo que yo entiendo como luz, lo que me posibilita ver algo, si es que veo algo. Me lo dio Córdoba, no me lo dio Mendoza. Mendoza me dio más sufrimiento en términos profesionales. Yo tuve que irme de Mendoza, yo dejé a mi familia en Mendoza. Yo pude haber desaparecido en Mendoza, como desaparecieron mis compañeros y amigos. Yo era, por ejemplo, delegado de los médicos residentes del Sauce. Y el delegado de los médicos residentes de clínica médica era Carlos Peche. Y el delegado de la Asociación de Pediatría era la Mechita Vega. Y desaparecieron. Y desapareció mucha gente. Mendoza tiene casi 400 desaparecidos. Podría haber sido uno de ellos. Por otro lado, un compañero mío que habíamos estudiado en el secundario juntos y en Córdoba la facultad juntos, y él hizo la residencia del Central como clínica médica, yo del Sauce. En el 75 lo fueron a buscar, porque entre las cosas que hacíamos en Mendoza, ustedes ubíquense históricamente, por favor, la dictadura militar nazifascista de Chile fue en el 73. La muerte de Neruda, cuando murió Salvador Allende, cuando entra el Pinochetazo. El Pinochet. Entonces, una gran cantidad de trabajadores y militantes e intelectuales chilenos pasaron a la cordillera, llegaron a Mendoza, masivamente. Como lo hicieron en la época de O'Higgins, cuando San Martín llegó acá. Allá tomaron el poder de nuevo los realistas, los chilenos, los patriotas se vinieron a Mendoza. Bueno, esto pasa lo mismo y empezaron a llegar estudiantes intelectuales a Mendoza, indocumentados, sin guita, sin trabajo, sin nada, y los residentes los atendíamos. Los atendíamos como médicos, atendíamos muchísimos chilenos. En un lugar que era la Asociación Ecuménica de Mendoza. Un lugar bastante neutral, donde también estaba Arturo Roy. Es un intelectual de primer nivel en el mundo, Sí. como Dussel. Entonces, este compañero, que había sido compañero de secundario, estaba en la residencia clínica médica, por lo tanto atendía muchos pacientes clínicos chilenos, exilados. Entonces fue catalogado de peligroso por los grupos de Talía de Mendoza. Y en un determinado momento lo van a buscar en la salida del hospital para chuparlo y meterlo donde lo metían en ese entonces, en el baúl de los Falcon Verde, el baúl de la policía. Y se equivocaron y metieron a otro médico que era parecido, digamos, físicamente. Y lo llevaron a donde lo llevaban, allá a Canota, Las Lajas, para matarlo, fusilarlo. Y después decir que lo habían matado en un enfrentamiento, porque dijeron siempre, sí, en un enfrentamiento con los subversivos. Ese también era médico y lo conocía mi amigo. Estaba haciendo la residencia de cardiología. Entonces, cuando lo van a despojar de las carteras, sus pertenencias, antes de matarlo, estaba envuelto. Cuando lo van a matar, le sacan la cartera y ven que no es el que estaban buscando, era otro.
Entonces le sacan, dice, yo no soy ese, yo no soy, yo no soy, yo soy otro, yo soy otro, yo soy otro. Entonces, después de dialogar allí en Canota, se llamaba el lugar, los dejan ir, les roban todo lo que pueden, eso se llamaba botines de guerra, les roban todo, así. Lo mismo cuando hacían allanamientos, se llevan todo. Exacto. Entonces nos cuenta a nosotros que se habían equivocado, pero que el que buscaban era el otro, era mi amigo. Por lo tanto, muy poquito tiempo después le ayudamos a mi amigo, que tenía una nena de 2 años y una mujer embarazada, que a su vez era pediatra del hospital. Hubo que sacarlo, lo llevamos a la casa de un amigo de San Luis, de ahí a Buenos Aires, bueno, y de Buenos Aires esperar conseguir el pasaporte para salir del país. Ese amigo salió con Chadiac. Y gracias a la ayuda de Chadiac, Chadiac tenía un hermano que era neurocirujano, muy famoso en la Argentina, en Buenos Aires, y bueno, se consiguió el pasaporte por vía Chadiac. Pasó los libres, Brasil, Colombia. Allá se encontraron en Colombia. Chadiac, Vivian, tienen que haber estado médicos en Bogotá, 10 por lo menos, de Mendoza. Y de ahí se fueron repartiendo. Chadiac se fue a Costa Rica. Sí, terminaron en Costa Rica. Y este amigo mío se fue a Venezuela, que regresó ya en época del doctor Alfonsín, en plena democracia. Ese tipo de cosas. No podría haber pasado a cualquiera. En ese aspecto yo me creo sobreviviente, digamos. Por supuesto, nunca tomé las armas, nunca. Si mato un pajarito cuando voy por la autopista me pongo a llorar. O sea, soy incapaz de manejar un arma. Pero bueno, la gente que murió, muchos de ellos ya habían tomado el compromiso de asumir por la vía armada la toma del poder. Cosa que no hizo Allende. Allende dice, vamos a construir en Chile, vamos a construir un socialismo, pero por la vía democrática. Si la gente quiere y vota, que es lo que se hizo ahora, lo mismo que dice Boris ahora, por la vía democrática, o sea, el Parlamento, la democracia. Si el hombre se desarrolla en democracia, no en autocracia. La autocracia destruye, la autocracia es el pensamiento único. La autocracia mata. Si no, miremos el mundo. Miremoslo. Miremos el siglo XX, no hace falta que nos vayamos mucho más atrás. La formación psicoanalítica ahora se limita cada vez menos a leer el psicoanálisis. En la clínica sigo siendo el clínico de siempre, separando un discurso del otro. Y paralelamente a esto, yo me dedico a la literatura y estoy más en el campo de la literatura y de la cultura que el psicoanálisis. Pero esto porque ya tengo muchos años, me parece que... ¿Qué entrecruzamiento encontraste ahí con el arte, el psicoanálisis y la profesión? Amplíame la pregunta. ¿Qué encontraste en el arte y si encontraste algún entrecruzamiento ahí con la profesión, el psicoanálisis? Ya no hay duda que el psicoanálisis es hijo de la literatura. No hay duda de eso. Lo busques por donde lo busques. Por la historia, por el desarrollo social, por la evolución de los tiempos. Desde el principio, Freud fue encontrando por una cosa fundamental, porque se fue preguntando y porque fue dudando. Entonces, esto que hoy le podemos llamar la articulación científica, cuando hablo de científica hablo de la ciencia del inconsciente, no de la ciencia exacta,
entre literatura y psicoanálisis se tocan, pero ¿quién le da letra a Freud? Y Sófocles le da letra. Joyce le da letra. Goethe le da todo su mundo poético, toda la poesía alemana y universal de Goethe. Weidmann le da letra, de ahí saca para construir la técnica y para explicarse lo que la ciencia médica no pudo explicar nunca. ¿Qué hizo la ciencia médica con la histeria? Con la histérica, por decirlo de alguna manera, ¿qué hizo? Absolutamente nada. Entonces, ¿de dónde nace el psicoanálisis? ¿De dónde nace la ciencia del inconsciente? De Dora, de la hipnosis y de la literatura. Entonces, los puntos en común son muchos. Los mitos griegos. Los mitos La griegos, todos. mitología. Claro, absolutamente todos. Como siempre leí literatura, desde antes de estudiar medicina, muy, muy cercano a los libros, disfruto mucho con la lectura, por supuesto, la lectura seleccionada, ¿no? Y con la escritura también. Y con la escritura un poquito, ahí me animo a decir, con metáfora y metonifia y ficción, alguna otra cosa. Pero es casi como un trabajo, ¿viste? ¿Por qué esto? Y yo no puedo separar una cosa de la otra, no puedo separar ni los descubrimientos freudianos, además tomar los escritos, no los seminarios, de Lacan. El 80% es literatura, un poquito de filosofía, y lo demás es volvamos Freud, Freud dice no. Pero claro, eso lo puede hacer un Lacan, lo puede hacer alguien con una inteligencia superior, digamos. Esos personajes son uno cada tanto, personajes que pueden pensar 20.000 cosas al mismo tiempo y asociar sin desarmarse. Nosotros asociamos dos cosas y lo que tenemos inteligencia más o menos común. Ya nos trabamos y bueno, estos genios no se traban. El placer de la lectura sigue siendo cada vez más intenso. En la medida que se me va terminando el tiempo, leo más, porque a lo mejor no puedo leer dentro de 3 o 4 años, entonces leo ahora. Trato de no perder el tiempo en lo que normalmente se llaman boludeces, y menos en ocupar el tiempo en arrodillarme frente a la sociedad de consumo, la moda, lo frívolo, lo banal. Y por el otro lado, bueno, por ahí, con mucha pena, los estudiantes de psicología, por lo menos los últimos 4 o 5 años, ya están tomados por la escuela norteamericana de Watson, Skinner, llamarle cognitivismo, llamarle conductismo, como quiera, tomado desde el discurso prioritario, que es el docente. El discurso, el primer discurso que escucha el estudiante de psicología, ya en la introducción a la psicología, ya está contaminado con las escuelas norteamericanas. ¿Y qué sugerencia nos das a quienes estamos iniciando en la práctica del psicoanálisis? Y en la formación. En tanto espacio de formación y construcción de eso. Ustedes ya empezaron, ya se identificaron con la peste, ya llegaron a América, a Nueva York, ya se bajaron con Jung a contaminar el continente, ya empezaron, ¿no? El problema está en no empezar nunca. Hay mucha gente que sí está de acuerdo en esto, está de acuerdo en aquello, pero no empiezan, ya están agrupados.
Ya esto es un cártel en funcionamiento. Más allá de que puede o no coincidir con los cárteles propuestos por Lacan en otra época, ¿no? Medio siglo atrás, esto ya es un cártel, ya esto es transmisión, ya esto ayuda a pensar. La sugerencia es que continúen en esta, y continúen como puedan, no con lo que no se puede. Porque si uno intenta atravesar una pared que no tiene puerta y asumir la impotencia, y eso es una frustración, y la suma de frustraciones nos deprime. Eso es la depresión, ¿sí? La suma de frustraciones. Ustedes han empezado viendo lo que puedan, seguir, continuar. Por supuesto hay que ir incorporando personas, pero no incorporar por incorporar, sino incorporar a partir de lo que se llama el deseo decidido, el deseo en acción. No es lo mismo desear, tener ganas, que tener un deseo decidido de avanzar. Por ahí alguien dijo recién, no sé, creo que vos, no sé cuántos años están con un mismo seminario. ¿Y qué problema hay con eso? Lo importante es estar. Atravesarlo. Seguro. Además, en la propuesta de tomar parágrafos y hacer una exégesis de una frase, puede estar 3 años también. Y eso puede ser del último seminario, o puede ser de la última conferencia. Todo suma a la formación. Por supuesto, aquel que le produce, que le hace ruido, por decirlo en criollo, y quiere publicarlo, quiere darlo a conocer, y bueno, ahí está la producción. Y la producción no tiene la lógica de los profesores del secundario. Si hay alguien que bloquea la posibilidad de formación, es la docencia secundaria, usted lo bloquea directamente. Sí. Está en este tipo de cosas. Lógicamente que hay que invertir, pero no hay posibilidad de avanzar si no se invierte en el deseo propio. Y ustedes tienen un deseo común ya, más allá del deseo propio que pueda tener cada uno de ustedes, pero ya tienen un deseo común. Pues, hay que empezar a ponerle las mayúsculas al nombre, ¿no? Las mayúsculas. Hay que empezar a usar las redes para que sirvan las redes en este proceso de ser conocida la peste. Ni siquiera hay que dar explicación de que por qué le pusieron peste, ¿no? No, hay un grupo psicoanalítico decidido a la formación y a la transmisión, y acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Tendrán buenos momentos, malos momentos. Por ejemplo, el foro, que fue el último acercamiento que yo tuve al psicoanálisis mendocino, que me lo hicieron muy desde afuera, no me lo hicieron institucionalmente, a través de una carta firmada por el presidente, secretario de prensa, no. Fue otra, por las cosas que yo había publicado en años anteriores, y que lo había publicado así. Me parece que una de las cosas que ustedes ubican más o menos la obsesión que tenía Sarmiento por Facundo Quiroga, ¿no? Si era un obsesivo, aparte de los personajes de Sábato, fue Sarmiento. Y bueno, hace tiempo, yo supongo que 25 años atrás, tal es así que escribe el Facundo cuando tenía 28 años y lo publica a los 32 en Nueva York, porque en esa época estaba Rosa acá, no había posibilidad de que una imprenta
que no fuera federal, llamémosle así, de publicar a un unitario un libro que por otro lado para nosotros marca el comienzo de la Argentina como institución. Como institución. La Argentina se constituye país constitucionalmente republicano, con los tres poderes, con la Constitución de 1853. El Facundo está escrito en el 32. Y las otras dos obras literarias de peso, El Matadero de Echeverría y la de Orcaño, son de la misma década. O sea, el país es primero literatura y después es institución. Antes del 53 no éramos república, era una confederación por un lado, las provincias por el otro. Sí, buscábamos un príncipe inca o no, el poder era el caudillo o el puerto. Pero ¿cuándo somos república? Antes fue literatura. En esto, una vez, digo, si esta obsesión de Sarmiento, de casualidad me enteré que eran parientes, que Facundo Quiroga es hijo de una prima de los de Oro, ¿verdad? O sea, eran primo segundo. Y segundo, y le da, ¿cómo se llama el nombre? Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Si yo trato de analizar lo que significaba un tigre, lo que significaba los llanos, en esa época, en la época en que había travesías, donde un transporte llevándole vino de San Juan y Mendoza a Tucumán tardaba un mes, y los tucumanos nos hacían carretas a nosotros y tardaban un mes para traer las carretas a Mendoza y a San Juan. ¿Cuál era el peligro? Y en los tigres. Los tigres que acechaban en esas travesías, o la de Buenos Aires. Entonces está el peligro, el tigre, los llanos de La Rioja, de un pariente de él, que por el otro lado los dos se habían formado en Mendoza. No había escuela en La Rioja, ni había escuela en San Juan. Entonces a Facundo Quiroga lo habían mandado a Mendoza. Había una pequeña escuela religiosa ahí que se llamaba La Merced. Y ahí se formó lo que podría ser en un año, lo que podría ser la escuela secundaria para nosotros. Esa era la única formación académica del tigre de los llanos. Y se obsesionó tanto que no centró todo en Facundo, sino que se llama Facundo, el tigre de los llanos, e historiza en ficción la vida de Facundo, la vida del fraile Aldao, que es nuestro federal de Mendoza, y la vida del Chacho Peñalosa, los tres. Sin embargo, todo el mundo lo menciona como único a Facundo. Y todo el mundo cree, que no ha leído el libro, cree que es nada más que Facundo Quiroga, el personaje que está ahí. Entonces se me ocurrió analizar el inconsciente, analizar entre comillas. Entonces dije que es una muy buena obra literaria, pero que nos pone a los psicoanalistas a pensar en la homosexualidad inconsciente de Sarmiento, en la figura, el objeto, digamos, era Facundo. ¿Y cómo termina el Chacho Peñalosa? Fusilado por orden de Sarmiento en Olta, por la espalda,
después de haberse entregado por orden de Sarmiento. Fíjense cuánta pulsión de muerte hay ahí, cuánta obsesión y cuánto de rivalidad por su pariente. No me acuerdo cómo construí eso, ni me acuerdo cómo construí en esa época las dos mujeres, Madame Bovary, de Flaubert, y de Alejandra de Sábato, que las dos terminan muertas, suicidadas. Creo que la teoría era la histeria y la pulsión de muerte. O sea, cómo las dos terminan de la misma manera, con 100 años de diferencia, y son producto de la ficción de Flaubert y de Sábato. Soleres de tumba, la novela donde figura la vida de Alejandra, fue declarada la mejor novela argentina del siglo XX. Esa y Adán Buenos Aires, que es un síntoma de Leopoldo Marechal. Fíjense la presencia del psicoanálisis y la literatura. Oscar, y en esto que vas trayendo de la importancia de la literatura, incluso como previa, bueno, el baño del lenguaje o el lenguaje previo a la estructura definitiva del país, por así decirlo, jugando un poco con lo que decías recién de la literatura previa que se constituyera Argentina como república, nación. Y para finalizar, ¿qué sugerencia en esto que vas trayendo de la importancia de la literatura en la formación? En la nuestra. Sí, yo creo que es tan necesario leer a Freud, a Lacan, los seminarios, como leer literatura. Desde mí lo veo igual. O sea, Y el estudio de nuestra lengua, nuestra lengua en tanto. Sí, o sea, a ver, pensémoslo en términos que si trabajamos, por ponerle un nombre, con el inconsciente de nuestros pacientes o impacientes, que se llaman como quieran, o analizando, como quieran, si trabajamos con el inconsciente, estamos trabajando con la ficción. Y la ficción es el corpus de la literatura, por lo menos de la novela y del cuento. La poesía ya está más relacionado a la pulsión de vida, que eso se llama pulsión poética. ¿Así la llamas? Pulsión poética se llama. Se llama. Sí. En literatura se llama pulsión. El término lo empieza a usar Menaza en el grupo Cero. Literatura psicoanálisis, un grupo Cero de Buenos Aires, que se hicieron famosos y conocidos en todo el mundo, porque no solamente había que leer Freud y psicoanálisis, sino escribir poesía. Entonces, todos los psicoanalistas de Buenos Aires escriben poesía y transmiten psicoanálisis. Es un grupo ya bastante amplio, ya tiene como 30 años. Se tuvieron que ir del país también. Hicieron el grupo Cero en España. Menaza ya está viejito, pero la hermana, los hijos, tienen las publicaciones del grupo Cero, ya tienen la editorial propia, la editorial Cero se llama. Psicoanálisis y poesía. Articulaciones, psicoanálisis y poesía. Técnicamente es muy compleja la cosa, pero técnicamente sería, la pulsión poética es una variante de la pulsión de vida, una variante del eros. Es todo lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, las pulsiones tanáticas, exactamente en la otra vereda, distinta,
a la pulsión de vida, distinta a la pulsión de... Por eso se cuestiona tanto la pulsión de muerte que está en la pornografía. La pornografía viene a reemplazar a Eros. O sea, hay un libro del filósofo surcoreano, Han, que se llama La agonía del Eros. O sea, va muriendo Eros y va apareciendo en su reemplazo la pornografía. La pornografía es fisiología pura y tiene que ver con la pulsión de muerte, básicamente. Y tiene que ver con el porqué de los femicidios y demás. Es otro tema, digamos, que se puede seguir profundizando. Te termino de responder. Es necesaria la lectura, sobre todo de las grandes obras mencionadas por Freud y Lacan, por lo menos eso. Lacan menciona muchos escritores, y los analistas en formación repiten lo que dice Lacan, pero no van a leer la obra. Y yo creo que ahí hay que generar un ejercicio de placer en la lectura literaria. Por ejemplo, ustedes tienen más o menos idea, y si lo han leído mejor, todo el recorrido que hizo Don Quijote, ¿no? Sí. El recorrido físico, geográfico. Hoy se llama, como la ruta del vino nuestro, se llama Camino del Quijote en España. Muy lindo recorrerlo. Pero hay un momento cuando el Quijote llega cerca de Sevilla, a Sierra Nevada, se encuentran con un duque que ellos no saben que es un duque, y estaba de mendigo. Entonces, las noches que pasaba Sancho y Quijote ahí durmiendo al aire libre, comiendo con lo que podían, entonces comparten la comida con el duque. El duque le cuenta, bueno, empiezan a compartir, hay una charla, no sé si al principio o al final del encuentro, le dice, bueno, en realidad yo no soy un mendigo, yo soy el duque de Alba, supongamos. Quijote, sí, tuve algunos problemas y perdí todo. Mi padre, el duque tanto, y mi madre, la princesa tanto, me excomulgaron porque yo perdí absolutamente todo por un problema de amor. Y le cuento un poco la historia de su amante, su amada, que prácticamente lo había transformado en un mendigo. Si quieres les cuento un poco, dice el duque, cómo fue esta experiencia. Bueno, sí, te escuchamos. Quijote siempre con su filosofía, y el Sancho poniendo el cable a tierra en cada una de las palabras del Quijote. Les voy a contar la historia, porque he llegado a este estado moral, físico, económico. Pero pongo una condición: que cuando yo cuente la historia que me llevó a estar en este estado, no me interrumpan y que me permitan contarlo acostado en el pasto. Ahí nació el psicoanálisis. Los escucha detrás Quijote y Sancho, y el duque contando la historia, que la relata, sin ser interrumpido. Por supuesto, después siguen. Esto, en 1600, 300 años antes del diván. Buenísimo.
esa pasión de Freud por seguir al Quijote y a Sancho, por seguir letra a letra. Todo esto que hoy podemos decir, claro, ahí comenzó, ahí está el diván, ahí está, bueno, ¿por qué no? No recuerdo en qué momento, pero bueno, si quieren después les acerco. En el taller lo trabajamos, en el taller con el del foro, este tipo de cosas que les estoy contando ahora. Y por el otro lado, Dulcinea y Beatrice y Madame Bovary, por poner un nombre, son mujeres histéricas, pero han parido obras universales. La Beatrice, o sea, el Dante hace todo el recorrido con Virgilio, se hace acompañar por un poeta, por Virgilio, que había muerto varios siglos antes. Entonces empiezan a hacer el recorrido por el purgatorio y hasta dónde lo acompaña el poeta Virgilio, hasta que llegan al cielo. De aquí en más, le dice Virgilio, sigue el recorrido solo. El cielo, ahí está Beatrice. Fue una frustración amorosa del Dante cuando se había enamorado de Beatrice, de verla, porque nunca le habló, nunca pudo decirle nada, nunca pudo decirle que le gustaba. La vio pasar ahí en el Ponte Vecchio 2 o 3 veces, pero él quería amarla, quería decirle que... Y no pudo, y al final la familia Portinari, eran banqueros, hicieron casar a Beatrice con el hijo de otro banquero. Y a los 27 años Beatrice se muere. Y el Dante se casa con una mujer común silvestre de Florencia, no era de la alta burguesía florentina, y tiene hijos, se llama. Pero en realidad lo que produjo esa obra, que fue una de las obras más importantes del mundo, de la historia de la humanidad, junto con el Quijote y Martín Fierro, fue una historia de amor. Es el amor, un amor incansable, que le llevó a escribir la Divina Comedia, que se llamó Comedia. Eso de divina se lo puso Boccaccio después, porque en esa época el que no ponía a Dios, la palabra Dios, divino y demás, terminaba en la hoguera, por supuesto. Estamos en plena época de la Inquisición. Claro. En plena época de la Inquisición. Entonces había que disfrazar de religioso para salvarse. Esa obra se tradujo a todos los idiomas del mundo, como el Quijote de la Mancha. Donde hay escritura, está traducida estas 2 obras. Y es ahí la importancia de la literatura del psicoanálisis. Ahí está la importancia del ser humano, de lo que hoy le llamamos sujeto del inconsciente, de lo que hoy le podríamos llamar sujeto freudiano, y no sujeto cartesiano. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Por ahí me he ido un poco por la rama.